¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Y hoy voy a hablarles un poco sobre un viaje a través del tiempo, referente a la inteligencia artificial. Mi nombre es Lewis de la Cruz y vamos a empezar diciendo pues que la inteligencia artificial es un tema muy llamativo y muy revolucionario, tanto que genera protestas a nivel mundial. Y muchas personas no están de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial, no solo al ámbito científico, sino en diferentes aspectos. Escritores, cineastas, guionistas, han hecho protestas en todos estos últimos años referente a la inteligencia artificial. Pero claro, estas no son solo aisladas, son en varias partes del mundo. También hay personas que hacen por redes sociales este rechazo a la inteligencia artificial. Pero recordemos que tanto como la inteligencia artificial como una herramienta muy útil, otras cosas en la historia han sido rechazadas, como el uso de la calculadora, el uso de una computadora, etcétera. Y en cada uno de esos avances tecnológicos, de las partes de las revoluciones industriales, han sido rechazadas porque hay un miedo inherente de que estas tecnologías van a reemplazar a nosotros, nos van a hacer nuestras tareas mejores, y en algunos casos puede que sí, puede automatizarlos, pero eso no quiere decir que reemplaza una profesión o reemplaza a las personas o el aspecto humano. Entonces no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo a la tecnología, siguen siendo unos aliados. A decir verdad, como usuario, ustedes y cada uno de nosotros utilizamos inteligencia artificial todos los días y lo venimos haciendo desde varios años. Desde que has utilizado Google para buscar información, en ese motor de búsqueda hay una inteligencia artificial detrás. Si utilizas Maps para ubicarte y buscar una ruta más óptima o Waze para manejar, utilizas inteligencia artificial. Y hay muchas formas en que utilizamos realmente inteligencia artificial en nuestro día a día. Y claro, actualmente, incluso en el ámbito científico, en el temas de laboratorio, hay noticias muy llamativas. Oh, la inteligencia artificial va a reemplazar al laboratorio, a las personas, a los médicos, a los profesionales, a los abogados. Y cómo no estar asustados, incluso en el ámbito de ingeniería. Porque dicen que pues ahorita la nueva inteligencia artificial incluso es capaz de reemplazar a los ingenieros de software, los que desarrollan código. Y esto realmente para muchas personas, incluso hasta suena ofensivo y que una inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial pueda reemplazar o hacer mejor tus tareas. Sin embargo, las personas con más experiencia, o por lo general, este tipo de herramientas como inteligencia artificial solo lo toman como una ayuda más para mejorar su trabajo, para hacer mejor su labor, para hacer mejor sus actividades. Y es que, ¿cómo es que inició la inteligencia artificial? Más allá de este estado actual de incertidumbre, de creer pues que la inteligencia artificial va a abarcar todo y que lo puede todo y que es todopoderosa. ¿Dónde inició? Pues inició realmente desde una era de oro de la ciencia ficción. Para los años 30, 40, por ahí pues había un gran interés referente a lo que es la ciencia ficción. Por ahí apareció Alan Turing diciendo, oye, ¿las máquinas realmente piensan? ¿Saben lo que dicen? ¿Saben lo que está pasando? Ahí, por ahí se creó unos test de Turing, hay cosas interesantes que ocurren, y para los años 50, 56, para el 1956 específicamente, hay algo, un evento que para mucha bibliografía dicen, ok, aquí nació la inteligencia artificial, que es justamente una conferencia, se unieron varios expertos del tema y acuñaron el término inteligencia artificial o máquina inteligente. Luego, pues vienen una serie de procesos, hay expertos que generan una serie de pasos estructurados, lo llaman algoritmo, generan estructuras interesantes y resulta pues que también generan unos chatbots como Elisa, que son capaces de hablar contigo para los años 1966. Pero ¿qué pasaba? Que este chatbot podías hablar con él, tú le enviabas un mensaje, tú le podías decir, por ejemplo, oye, estoy triste. Y te respondía, ok, ¿por qué estás triste? Cuéntame. Este pequeño truco que acabo de decir de 1966, que fue revolucionario,
es que ELISA fue un engaño. No estaba realmente pesando y no estaba haciendo realmente inteligencia artificial. ¿Qué es lo que buscaba en las palabras? Buscaba patrones en que se puede hilar cierta conversación. Por ejemplo, cuando le preguntaste, oye, estoy triste, agarró la palabra triste, simplemente añadió, ¿por qué estás triste? No estaba entendiendo el contexto, no estaba ni siquiera interpretando bien las palabras. En general, si, por ejemplo, le harías esta pregunta a ChatGPT o algoritmos más avanzados que realmente utilizan inteligencia artificial, es probable que quiera saber más de los motivos de por qué estás triste. Y realmente estructurar toda una idea y generar todo un mapa de datos. Pero ese es otro tema que podamos discutirlo más adelante. Pero bueno, entonces generaba toda una expectativa, al igual que hoy, habían muchas expectativas referentes a la inteligencia artificial cuando recién se apertura. Todo el mundo decía, la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesionales, la inteligencia artificial va a estar haciendo tal tarea, actividad. Incluso habían empresas que ofrecían para futuro, de aquí a unos 10 años o unos 20 años, que la inteligencia artificial iba a estar tan acostumbradas a nuestros días y que va a ser nuestra labor a nivel de trabajo, que los humanos simplemente tenían que sentarse y la inteligencia artificial iba a hacer absolutamente todo. Esa expectativa grande que hay se bajó al momento de que realmente se creó un primer algoritmo llamado perceptrón de la inteligencia artificial. Entonces, este perceptrón dio eh, mucha luz al tema de la inteligencia artificial porque se basaba en conceptos interesantes de replicación del cerebro humano, que estaba simulando lo que era una neurona. Entonces, en base a ello, a lo que era el perceptrón, hubo muchas expectativas, muchas cosas que se prometían y que se esperaba, pero sin embargo, no sucedió. Y hubo una decadencia terrible con la inteligencia artificial. Ya la gente no creía que realmente la inteligencia artificial fuese real o fuese realmente útil siquiera. Luego apareció otros profesionales que hacen la retroalimentación o hacen un nuevo algoritmo que se llama el backpropagation y eh, con esta, con este nuevo algoritmo pues genera y le da luces a estos algoritmos de inteligencia artificial basados en redes neuronales y da paso al tema del aprendizaje profundo. Pero bueno, antes de que eso sea maravilloso y sea realmente real y plausible, resulta pues que una forma de medir la inteligencia artificial antes del 2000, era con un juego eh, en que estaba en la cúspide de la inteligencia o estaba en la cúspide del conocimiento humano, el ajedrez, entre comillas. Entonces, una forma de medir en cómo una inteligencia artificial realmente pueda ser inteligente, más allá de hacer tareas o actividades computacionales que se pueden programar a través de un algoritmo, jugar ajedrez era una forma de medir estos algoritmos. Y resulta que en el año 1997 hay una máquina llamada Deep Blue que gana indiscutiblemente al campeón en ese entonces Kasparov, que por cierto para muchos el mejor ajedrecista del mundo, hasta en la historia. Eh, Le gana. Y cuando gana, pues se genera un granito en la inteligencia artificial. Pero analicemos un poco lo que había detrás de Deep Blue. Deep Blue era una inteligencia artificial, a lo que podíamos decirle inteligencia artificial especializada o específica. Hay varias formas de dividir la inteligencia artificial. Una de ellas es dividirla entre inteligencia artificial general o inteligencia artificial específica. Deep Blue era un ejemplo de inteligencia artificial específica. Esta máquina, que costó muchísimo dinero, mucho tiempo, solo podía jugar ajedrez. Y utilizaba mucho, mucho poder computacional para ese entonces, solamente para jugar ajedrez. No servía absolutamente para nada más para jugar ajedrez. Si tú ponías a DeepMind jugar damas, perdía automáticamente y no había forma de que pudiera aprender de sus errores. Era para algunos un gran desperdicio de tecnología, pero para otros una luz referente a la inteligencia artificial.
Pero si hacemos cálculos matemáticos, las posibilidades, si bien es cierto, para jugar ajedrez son muchas, pues si le pones un gran camión, unas máquinas, computadoras para hacer los cálculos matemáticos y darte la mejor jugada, era plausible hacerlo. Pero no podríamos llamar inteligencia a eso, porque solamente estás dando poder computacional. Pero algo pasa interesante para los años 2015, donde realmente hay un hito en la inteligencia artificial, cuando ya hablamos y se da uso de estas redes neuronales, que es justamente el hecho de que ya no ganan en ajedrez, sino ganan en Go. AlphaGo DeepMind, una empresa pues creada por personas entusiastas en la inteligencia artificial y luego adquirida por Google, genera lo que es el AlphaGo. Este AlphaGo es capaz le ganó al campeón mundial y esto es un hito interesante porque aquí el poder computacional al realmente no se estaba haciendo matemáticamente, no se estaba haciendo como Deep Blue que lo hacía en base de operaciones matemáticas. No estaba haciendo con algoritmos de redes neuronales, ya un tema de inteligencia artificial. Y claro, estaba todavía la pregunta, ok, pero esta vez AlphaGo es capaz, si yo le pongo un juego de damas, ¿podrá aprender a jugar? Estaba esa pregunta. Pero no, tampoco era. Entonces que también AlphaGo también sería un ejemplo de inteligencia específica. Pero obviamente para ese entonces ya se estaban probando los algoritmos de inteligencia artificial por refuerzo. Así que en el año 2017, DeepMind saca AlphaZero. AlphaZero era un modelo de inteligencia artificial que era capaz no solo de ganar en Go, sino en ese entonces le bastó solo darle las reglas del juego de ajedrez y con 4 horas de entrenamiento le ganó a la máquina, porque obviamente ya no había humano o no había ser humano que pueda ganarle a una máquina en ajedrez. Entonces, para el año 2017 le ganó a esta máquina que era la indiscutible en ajedrez y solamente le bastó 4 horas. Le pusieron las reglas y en 4 horas AlphaZero se puso o se nombró como el ganador indiscutible en ajedrez. Solo le bastaron 4 horas en base a aprendizaje por refuerzo. Y a este punto, Alpha Zero o DeepMind como tal, ya no solo apunta a temas de videojuegos y juegos como tal, porque DeepMind nació, o estos algoritmos, por cierto, redes neuronales, o estos algoritmos de inteligencia artificial nacen o se requieren más en los videojuegos, hay un montón de cálculos de inteligencia artificial ahí. Pues resulta, pues que dicen, ya hicimos con los juegos, ¿qué tal si nos metemos con proteínas? Con estas cadenas de aminoácidos. A ver qué pasa con estos problemas que hay en biología. Y resulta, pues, que en el año 2018, aprox, en CAS, DeepMind como tal, y por cierto, acá hay una secuencia, AlphaGo, AlphaZero, AlphaFold, en el año 2018, pues genera con estos algoritmos de inteligencia artificial, genera un hito ganando en este proceso de CAS para averiguar los algoritmos o los modelos de inteligencia artificial para el plegamiento de proteínas. Este plegamiento de proteínas es un problema bastante grande porque para ese entonces, y por cierto, 2018 ganando AlphaFold solamente era un 60% aproximadamente de precisión en el real plegamiento. Si bien es cierto, fue un hito porque aumentó esta escala, no se quedaron ahí. Es para el año 2020 hacen un gran cambio en su programación, añadiendo lo que son los transformers. Aquí, AlphaFold hace el verdadero hito en lo que es el plegamiento de proteínas, teniendo una precisión de aproximadamente el 97-96% de precisión, haciendo a varios profesionales decir que el problema de plegamiento de proteínas ya estaba resuelto. Actualmente se siguen haciendo esos concursos de caso y la mayoría están basados en AlphaFold o derivados. Entonces, este tema de la inteligencia artificial es muy útil, incluso para el plegamiento de proteínas, que obviamente son funciones, o este mismo plegamiento, este plegamiento de estas proteínas, pues explican los funcionamientos y muchas cosas que se pueden trabajar.
con cada uno de ellos. Alguien por ahí leí en un libro de inteligencia artificial, oye, debería haber un premio Nobel para informáticos, para los modelos de inteligencia artificial, ya que realmente son muy útiles. Y bien, ¿qué es capaz de hacer la IA actualmente? Pues es capaz de predecir cómo se plegan las proteínas, es capaz de escribir un libro completo, es capaz de hablar contigo ahora mismo, pero no solo eso. Ahorita hay modelos, hay formas en que toman la información de una persona y es capaz de replicar tu personalidad. Es capaz de buscar funciones o tareas específicas como tal. Y muchos, en algunos casos, habíamos hablado de esta clasificación de la inteligencia artificial específica o especializada de la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general, pues es esta inteligencia artificial que busca o que es capaz de hacerlo todo, de replicar realmente una inteligencia humana. Pues algunos creían que estábamos más cerca con el lanzamiento de Gemini, o lo que decían pues en la empresa de Google, que era capaz de entrar, de tener como entrada cualquier tipo de dato y salir cualquier tipo de dato. Lo que resultó pues finalmente en que no era tan real. Y hasta ahora no han mostrado esta cosita de entrar todo y salir todo. Solo su reporte técnico que no es tan real como lo pinta. Pero bueno, entonces es capaz de hacer varias cosas, pero pensémoslo un poquito más. Para entrenar estos modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT 3.5, y para ponerlos en contexto, si utilizamos esta computadora que está aquí, para entrenar un modelo como ChatGPT de 3.5 en esta computadora, te hubieras tardado miles de años, no cientos. Estamos hablando de cerca de 3.000 años. Una computadora así, 3.000 años. Obviamente, estamos hablando que para entrenar y que se entrenaron en meses es porque utilizaron un poder computacional tremendo. Y la cantidad de datos que se procesaron en ese entonces también son muchísimas. Esto quiere decir que el avance de inteligencia artificial, y que por cierto, habíamos comentado que hubo un silencio, hubo una decaída de la inteligencia artificial, es que obviamente se estancó por la parte técnica, la parte de lo que tienes para procesar ese tipo de datos. Obviamente que la creación de transistores y las computadoras hicieron toda una maravilla. Y actualmente ya llegamos en un punto de no retorno, porque ya las cosas de informática o estos procesadores o estas computadoras, pues ya llegaron a lo más pequeño que se puede. Ya están a nivel microscópico. Entonces ahora solo queda, si tú necesitas más poder computacional, necesitas más espacio físico. Entonces, este avance gigantesco que se ha tenido en inteligencia artificial es en base a este hardware, a estos computadores o supercomputadoras que hemos tenido. Pero ya llegamos a un punto. Así que es probable que este avance exponencial que hemos tenido se pueda detener. A menos que salgan otras cosas realmente importantes, como ejemplo la computación cuántica, que ya busca hacer otras cositas y que puede cambiar el paradigma de esta inteligencia artificial. Pero como vamos, este crecimiento exponencial probablemente en algún punto se vaya a detener. Veámoslos con datos. La inteligencia artificial ocupa mucho poder computacional, pero también requiere mucha información para su entrenamiento y realmente hacer bien su tarea. Y si nos preguntamos, oye, ¿la inteligencia artificial realmente puede reemplazar al humano o está cerca siquiera de la inteligencia del humano? Pues pongámoslos en datos como tal. Supongamos y que para algunos profesionales, creen que la inteligencia artificial de actual o plantean que la inteligencia de actual es como un niño que está en crecimiento y que se espera que para el futuro pues sea un adulto que pueda hacer múltiples tareas. Les pregunto, oye, ¿un niño necesita millones de datos para aprender lo que es un gato? ¿O miles de datos? ¿O necesita ver diferentes tipos de gatos en diferentes tipos de posturas para diferenciarlos? Pues no necesita estos miles o millones de datos para aprender. Sin embargo, los modelos de inteligencia artificial sí. Aunque se espera que más adelante no se requieran tanto de ello. Pero, claro, la inteligencia artificial sigue siendo, es y será una herramienta útil, pero hay que utilizarla correctamente.
y no tener cosas como es, como artículos publicados, donde claramente hay un uso de esta inteligencia artificial. Pero de eso no les voy a hablar yo. Lo pasamos con Edwin. Sí, muchas gracias.